Hola, soy Rafa Monterde, del Departamento de Proyectos de Ingeniería de la Universidad Politécnica de Valencia. Y en este vídeo te quiero hablar de las prácticas de la metodología Kanban, las 6 prácticas clave que inspiran la manera de trabajar en este método, ¿de acuerdo? Entonces, en este objeto, por un lado vamos a hablar de las prácticas de operación y por otro lado de las prácticas organizativas. Como te decía, son 6 las prácticas que inspiran la manera de trabajar propia de la metodología Kanban. Por un lado tenemos las prácticas operativas, que son 3, las tienes aquí: visualizar, limitar el trabajo en progreso y gestionar el flujo. Y por otro lado, las prácticas desde el punto de vista organizativo, que son hacer explícitas las políticas, implementar los ciclos de realimentación y la mejora de manera colaborativa y la evolución experimental. ¿De acuerdo? Vamos a ir abordando cada una de ellas en detalle y haciendo algunos comentarios. La primera es probablemente la más conocida, la idea de que para poder trabajar en Kanban necesitamos visualizar el flujo de trabajo. Y por eso, clásicamente, se confunde la metodología Kanban con aplicar el uso de un tablero. Evidentemente, el tablero es un elemento fundamental, pero no es, o la visualización es un elemento fundamental en forma de tablero. De hecho es el origen de la palabra del método Kanban, ¿vale?, que significa tarjeta visual o tarjeta en un tablero, ¿vale? Pero digamos, la aplicación, digamos, de la metodología no es solo utilizar información visual, pero es una de las prácticas fundamentales. ¿Por qué? Porque eso nos permite transparentar qué está ocurriendo, digamos, hacer explícito lo implícito, hacer que se vea en qué situación estamos y que además todo el mundo lo vea, de forma que los problemas que se puedan generar se puedan resolver en equipo, porque todo el mundo comprende qué es lo que está ocurriendo, ¿de acuerdo? Normalmente se trabaja o tradicionalmente, y todavía se trabaja, digamos, se trabaja mucho de manera analógica, con tableros visuales bien grandes que puede ver todo el equipo, digamos, en el espacio de trabajo que normalmente desarrollan su labor, y con tarjetas visuales, pues normalmente pues, de colores, tipo post-its, etc. Pero de un tiempo a esta parte también se está sistematizando con herramientas informáticas, como por ejemplo puede ser Kanbanize, ¿vale?, que permite de una manera mucho más ágil, mucho más sistemática, mucho más precisa, ¿verdad?, el poder manejar muchísima más información, que además nos permita una cosa muy interesante que puedes ver también en otro objeto de aprendizaje, que es controlar la velocidad y, digamos, las diferentes métricas que nos permiten valorar si el flujo de trabajo está siendo continuo y es el adecuado o no, y si hay que tomar determinadas medidas para poder orientarlo en otro sentido. ¿De acuerdo? Bien, una segunda idea muy importante de Kanban es la limitación del trabajo en progreso, ¿de acuerdo? Es lo que llamamos el Work in Progress o el WIP, ¿de acuerdo? Kanban es un sistema básicamente centrado en otorgar permisos, en cierto sentido. Es decir, no se trabaja simplemente cuando hay trabajo y se trabaja más cuando hay más demanda y se trabaja menos cuando hay menos demanda, sino se trabaja con unos límites. Los límites los marca, evidentemente, la capacidad que puede asumir el equipo de trabajo. Esto, lógicamente, viene, como seguramente sabes, de una cultura de trabajo centrada, digamos, su origen tiene que ver con la manufactura, y ahí quizá en la capacidad de trabajo de una máquina se puede entender de manera más sencilla o se puede visualizar de manera más clara, incluso se puede estimar. Lo que ocurre con los equipos de proyecto, cuando ya pasamos a proyectos que tienen que ver con gestión de conocimiento, con innovación, lo que nos encontramos es que muchas veces pensamos que las personas no tienen límite, y claro que tienen límite, y entonces Kanban nos ayuda a organizar el trabajo en ese sentido, sabiendo claramente cuál es el límite de trabajo que se puede realizar en unos periodos de tiempo, y eso es lo que llamamos el trabajo, el work in progress, ¿de acuerdo? Y decimos que es un otorgador de permisos porque, de alguna manera, el trabajo de Kanban se realiza siempre y cuando haya capacidad dentro del equipo. Es decir, si hay un hueco dentro del tablero que nos permite admitir en cada una, digamos, de los estados una nueva tarea, un nuevo trabajo, entonces sí se permite. Por eso es un sistema pull y no es un sistema push, ¿de acuerdo? Al final, las consecuencias positivas que tiene de alguna manera el limitar el trabajo, ¿vale?, es limitar, es decir, la capacidad de trabajo que se puede asumir en cada ciclo, ¿vale?, es, digamos, reducir el tiempo de entrega por hacer el trabajo mucho más eficiente y evitar bloqueos, ¿verdad?, y por supuesto mejorar el rendimiento del equipo de proyecto, ¿de acuerdo?
Bien, una tercera práctica relacionada con la operativa de trabajo en los proyectos en los que se aplica Kanban es una buena gestión del flujo, ¿vale? La idea de que el trabajo sea constante y a un ritmo constante, ¿vale? Una gestión del flujo puede contribuir a cosas que son muy interesantes desde el punto de vista del resultado del proyecto. Puede maximizar la entrega de valor, puede minimizar los tiempos de entrega o puede generar, por ejemplo, entregas predecibles, es decir, que podamos darle la seguridad al usuario de que lo que nos comprometemos lo cumplimos, ¿de acuerdo? El problema es que a veces estas cosas pueden ser relativamente, digamos, contradictorias. Si queremos, por ejemplo, minimizar los tiempos de entrega, pues a lo mejor pues estamos sacrificando el valor, ¿de acuerdo? O si queremos minimizar los tiempos de entrega, a lo mejor vamos demasiado rápido, cargamos demasiado al equipo y a lo mejor no tenemos las entregas a tiempo o algunas de las entregas a tiempo, por lo tanto no podemos dar esa seguridad al usuario, ¿vale? Un elemento clave para poder gestionar bien el flujo es conocer los costes de retraso. ¿Qué ocurre si nos retrasamos en cada una de las tareas? Las tareas pueden ser de diferente tipo, pueden haber sido compromisos, digamos, de fecha fija, pueden ser tareas especialmente urgentes. Entonces, en ese sentido, conocer el retraso nos puede venir bien para que el flujo sea lo más, digamos, continuo posible y, sobre todo, que nos penalice lo menos posible en el caso de que no podamos mantener el ritmo, ¿de acuerdo? Pasamos entonces a las prácticas que tienen que ver con la transformación de la organización, porque las primeras se centraban sobre todo en el servicio, ¿vale? La práctica hacer explícitas las políticas. ¿En qué consiste? Básicamente que en Kanban, que tiene en general un objetivo, entre otros, de transparencia de lo que se está haciendo, de ahí, por ejemplo, la visualización que veíamos anteriormente, pues desde el punto de vista de las prácticas de la organización es importante que se visualicen, ¿vale? Que sean solo las estrictamente necesarias, no llenar de procedimientos que son un desperdicio desde el punto de vista del tiempo o de la manera en la que se emplean los recursos, especialmente el tiempo del equipo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué son básicamente las políticas? Son esos procedimientos, esa manera de trabajar que implementa la organización y que nos tienen que ayudar, digamos, a tener un determinado ritmo constante, ¿de acuerdo? Tienen que ser, por lo tanto, políticas sencillas y también tienen que ser políticas visibles. Aquí en este ejemplo del tablero, ¿vale? Tienes un ejemplo en esta parte de aquí, y aquí tienes un ejemplo de práctica, en este caso, por ejemplo, la práctica relacionada, la política relacionada con, digamos, con las reuniones diarias, ¿de acuerdo? El equipo, digamos, se ha desarrollado una política de cómo va a hacer las reuniones diarias, por lo tanto, esa política es conocida, todo el mundo la tiene delante y la idea es, de alguna manera, ceñirse a ese procedimiento que ha sido decidido de manera consensuada por el equipo, ¿de acuerdo? Obviamente estamos ante una metodología que en principio tiene que ser flexible, por lo tanto estas políticas no son, digamos, una ley estricta, sino que de alguna manera con la práctica también podría ser incluso modificables, pero pretenden ser una referencia de cómo trabajar en el continuo, ¿de acuerdo? La siguiente práctica tiene que ver con la implementación de ciclos de realimentación. La mejora no se entiende sin tener información de lo que hemos hecho para poder de alguna manera cambiar aquellas cosas que no han funcionado, ¿de acuerdo? Entonces la realimentación es particularmente interesante en la transformación organizativa en cuestiones como, por ejemplo, la alineación con la estrategia, la coordinación operacional, la gestión de riesgos también, ¿vale? La mejora del servicio, las entregas al cliente, etcétera, ¿vale? ¿Cómo se implementan ciclos de realimentación? Sin ir mucho al detalle, fíjate en esta gráfica. Kanban, de manera relativamente similar a lo que sería, por ejemplo, el marco Scrum, tiene también sus ceremonias, tiene también sus tipos de reuniones que se realizan con un periodo determinado, desde reuniones diarias, por ejemplo, como tienes la reunión aquí, esta que se realiza diariamente, la reunión Kanban, como otras reuniones, por ejemplo, de realimentación, similar a la reunión de retrospectiva en Scrum, ¿vale? Reuniones de planificación y luego otro tipo de reuniones para identificar riesgos, por ejemplo, o para la revisión de la entrega, como podría ser, por ejemplo, el review de Scrum, ¿vale? Con sus periodicidades, etcétera. Todas las reuniones tienen, digamos, un sentido de generar información para la mejora. Y finalmente, la última práctica de transformación organizativa, que es la mejora colaborativa y la evolución experimental. La idea de que, por un lado, la mejora tiene que hacerse desde un punto de vista colectivo, ¿de acuerdo? Entonces, cuestiones como, por ejemplo, hacer, digamos, el proceso de mejora desde el punto de partida desde el que está la organización. Digamos, no se trata de una transformación desde cero, no se trata de destrozar lo que se ha hecho hasta ahora, sino tomar como referencia lo que se ha hecho para mejorarlo.
¿de acuerdo? En ese sentido, todo lo anterior tiene su validez, al menos como aprendizaje. Puede que no sean unas buenas prácticas en algunos casos y se cambien, pero como aprendizaje, incluso de lo que no hay que hacer, es importante, ¿de acuerdo? La evolución incremental, en ese sentido, tiene una lógica muy similar al marco Scrum, ¿vale? La idea de que la mejora es una mejora continua, no es una mejora en el establecimiento de unos procedimientos estrictos y a partir de ahí ya hemos mejorado, sino que la mejora se alcanza progresivamente, ¿de acuerdo? Y que nace siempre la mejora desde la praxis del equipo, ¿de acuerdo? Y una cosa muy importante, y yo creo que tiene mucho valor en la práctica Kanban, es que no se hacen mejoras en función de la intuición, es decir, de lo que a uno le parece o el expertise previo que tiene, sino basado en datos, basado en evidencias. Por eso, la información de los tableros, no solo de los pósters, sino, por ejemplo, de los tiempos y las métricas en Kanban, que puedes ver en otro objeto de aprendizaje, son claves para la mejora. Sin datos, sin información, no podemos hacer trabajo de mejora continua y de evolución de nuestras maneras de funcionar y de gestionar en la gestión de proyectos. Y con esto terminamos con la visión de las principales prácticas del método Kanban.